Muy buenas tardes. Espero que estén súper bien. Para mí es un gusto que podamos haber tantos hoy. Llena de gozo. Llena de gozo poder verles de nuevo después de tantas tormentas, tanto viento. Así que quiero que primero pensemos en alguien, ¿cierto?, que sea difícil de sorprender. En alguien que sea, ¿cierto? Y no porque sea cruel o algo así, sino porque ha visto demasiado. Ha visto muchas cosas. Por lo tanto, esa capacidad de sorprenderse está un poco baja. Y claro, o sea, nosotros igual conocemos algo de eso. Conocemos algo de lo que significa, ¿cierto?, el no sorprenderse. O sea, estamos sobrebombardeados de información. Es cosa de ver, ¿cierto?, Instagram, Facebook, TikTok, lo que sea. Comienzas a scrollear tragedias tras tragedias, malas noticias, accidentes, peleas, scroll, un meme, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, finalmente, igual tus emociones están arriba y abajo. Hay buenas noticias, hay malas noticias, te ríes, te pones a llorar, etcétera. Y nos vamos acostumbrando al final a casi todo. Y fíjense que esto igual es grave en cierto modo, porque incluso hay palabras que nosotros tendemos a decir en este tipo de reuniones, que también ocurre lo mismo, que al momento de escucharlas dejan de surtir ese efecto, como que ya no te da esa punzada en el corazón como la primera vez que lo escuchaste, como la palabra pecado, por ejemplo. Ya no nos da lo mismo, ¿cierto? No está dentro de nuestro vocabulario. Si hablamos de condenación, ¿de qué? Condenación, sí, condenación, etc. Como que ya no pesa. Salvación, ¿de qué? ¿Salvación de qué? No sé, es solo historia o un libro más que otro. Y lo repetimos, ¿cierto? Y finalmente como que comenzamos a perder ese peso que tiene esta palabra, incluso con versículos como "y Jesús murió por todos nosotros". También, o sea, como que finalmente lo sabemos de memoria, pero no nos detenemos a analizar lo que realmente indica el texto. Y ocurre esto. Jesús murió por todos nosotros. Jesús murió por todos nosotros. Y ahí estamos, con esta capacidad de no sorprendernos como por todo en realidad nuestra sociedad y por el tiempo en el que vivimos. Y resulta que esto no es nuevo, ¿eh? Porque hoy día les voy a hablar de un hombre. Les voy a hablar de un hombre que también se había acostumbrado, pero no a mirar, ¿cierto?, este tipo de noticias, a mirar, no sé, cosas de la vida cotidiana, sino que se había acostumbrado a ver morir hombres. Era un hombre que se había acostumbrado al sufrimiento, a hombres gritar, a hombres tener miedo, y no le causaban nada. Finalmente era algo y era parte de su oficio. Y estoy hablando de un centurión romano. Estoy hablando de un centurión romano. Era algo que era de su día a día. Entonces no tenía este gran efecto en él. Una muerte más, una muerte menos. Pero con una muerte este hombre se sorprendió. Y en esa muerte lo que él dijo fue lo siguiente: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Vamos al pasaje. Marcos, el capítulo 15. Marcos, el capítulo 15, el primer evangelio que se escribió, con un tinte bastante rápido de contar una historia, lo justo y preciso. Y aún así es extraordinario. Buenísimo, Marcos. Marcos 15. Vamos a leer desde el 33. Marcos, capítulo 15, desde el versículo 33 al 41. ¿Lo tienen todos? Ya. Vamos entonces. Dice así: Cuando vino la hora sexta,
hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Llama a Elías. Me distrae un poco el acople. Dice aquí, 36. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Igual sádico. Sí, déjalo que siga sufriendo, a ver si es que alucina, si es que viene Elías a librarle. Luego dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, y quienes cuando estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Hasta acá vamos a leer, chiquillos. Vamos a verlo en 3 grandes fragmentos. Bien, el primer punto que yo les voy a entregar es que él había visto morir a muchos, pero nunca a alguien como Jesús. Bien, así que fíjense que para nosotros la escena igual puede ser brutal, porque se ve a un crucificado. Y claro, o sea, para este hombre, un centurión, era su trabajo. Un centurión. Les voy a dar este dato como para que piensen, porque es importante. De hecho, la mayoría de los romanos convertidos que están en el Nuevo Testamento son centuriones. Es un dato igual interesante. ¿Por qué razón? Hombres escogidos por meritocracia, los más valientes de la tropa, puestos en primera línea para sostener la primera línea. Esos eran los centuriones. Por lo tanto, no era cualquier hombre. Era uno que estaba acostumbrado a la muerte, un hombre que estaba acostumbrado al dolor. No era nada nuevo, una crucifixión más. Por lo tanto, él estaba a cargo de 4 soldados que estaban a cargo de la ejecución. Y aquí, en este punto, el Señor Jesucristo ya había sido flagelado. La flagelación romana no tenía límites como la flagelación judía. 39 más 1. Pero la flagelación romana dependía de que el centurión dijese ya basta, para que no se muriera el reo antes de llegar a la cruz. Se llamaba flagelatio el proceso que él tuvo. Le pegaban con un flagrum, una especie de látigo con puntas de acero y un montón de otras cosas que podían encontrar con tal de poder desgarrar la carne. Lo golpearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas. Historiadores dicen de que incluso las víctimas del flagelatio morían antes de llegar a la cruz. Hay cronistas también que indican que las costillas del hombre que era flagelado de esa forma estaban expuestas. No era cualquier cosa. Una tortura brutal. Le pusieron una corona de espinas y quedó tan debilitado. Y quiero quitar todos estos aires de docetismo que puede haber acá, esta herejía que dice que usó un poquito de poder de Dios como para poder aguantar, y no es así. Él fue un hombre que sufrió, que perdió sangre, que fue golpeado y sufrió, se cansó y no pudo llevar el travesaño de su cruz. 40, 60 kilos. No pudo. Y ahí aparece Simón de Cirene, en Marcos 15, 21.
Y finalmente lo crucificaron. Lo crucificaron. Pero si vemos solamente un cuerpo destrozado, chiquillos, un cuerpo destruido, todavía realmente no entendemos quién realmente está allí en la cruz. ¿Quién está allí? ¿Quién está allí crucificado de manos y pies? Con su espalda destrozada, con su sangre ensangrentada, su cabeza ensangrentada. El mismo que el Padre había dicho años atrás: este es mi Hijo amado en quien tengo todo mi contentamiento, incluso antes de empezar su ministerio, en su bautismo. Que durante años estuvo allí siendo un textón, un maestro que le hacía todo. Picaba piedra, picaba madera, hacía muebles. Ese era el oficio de él. Tremendo. Caminaba kilómetros. Lo más probable es que tenía un físico extraordinario como para poder soportar esto. Tú eres mi Hijo amado. Entonces llega la oscuridad. Estamos en la cruz. Esto es lo que está ocurriendo con nuestro Señor, con Jesús. ¿De quién te estoy hablando hoy día? No es del centurión, sino de aquel que está en la cruz. Llega la oscuridad y Jesús clama lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Antes Dios había dicho: este es mi Hijo amado. Y ojo, no pierde su condición de Dios, no hay separación de la Trinidad, absolutamente nada. Separación judicial, redentiva, por cada uno de nosotros. ¿Por qué el Hijo de Dios está allí? ¿Por qué era necesario que sufriera todo lo que está sufriendo en estos momentos? ¿Por qué el Hijo de Dios está allí? Resulta que Marcos, en el capítulo 10, ya lo había dicho, y el Señor Jesucristo ya lo había dicho antes también. ¿Qué es lo que dice Jesús unos capítulos antes? Dice lo siguiente: el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre está allí crucificado porque vino a entregar su vida. Vino a dar su vida. Profetas antes ya lo habían anunciado. Isaías, 700 años antes, él había dicho lo siguiente en Isaías 53: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Molido por nuestro pecado. Chiquillos, no pasemos rápido esta palabra. A veces se nos pasa muy de largo. La tendemos a escuchar bastante en estas reuniones, pero hay que quedarse un poco. Pecado. A veces nosotros como que vemos la escena de la cruz y es un poco lejana. Sí, no es que hayamos estado allí clavando sus clavos o algo así, pero resulta que algo de nosotros sí estaba allí. Tu pecado, mi pecado, estaba siendo cargado por Jesús, y Él pagando por cada uno de ellos. ¿Por qué lo hizo? Porque nuestro pecado, chiquillos, necesitaba una respuesta. Por lo tanto, para resumir este primer punto, el centurión había visto sufrir muchos hombres, pero no tenía idea quién estaba delante suyo. No tenía idea quién era el que estaba clavado allí en la cruz. Y este hombre, que va a ser nuestro segundo punto, conocía el poder. Sí, lo conocía. Lo infligía por sobre otros. Pero Jesús en la cruz mostró un poder mucho mayor. Y ese va a ser nuestro segundo punto. Por lo tanto, sí, el centurión tenía poder. Ordenaba cuándo parar el flagelatio. Ordenaba cómo clavar los clavos. Hay evidencias. Un osario que pillaron en los años 70, Jehonaján, se llamaba este hombre, pobre hombre, con una cruz en el calcáneo. Por lo tanto, lo crucificaban del talón hacia los lados. Parte de la evidencia histórica. Horrible. Este hombre controlaba eso. Estuvo desde que lo flagelaron
desde que lo llevaron al pretorio, lo llevaron por el camino de la Vía Crucis y lo clavaron en la cruz, supervisando todo. Me ponía a pensar que también Marcos y otros evangelios dicen que toda la compañía estaba presente, por lo tanto este hombre también le tuvo que haber golpeado. Y es tremendo. Él entendía la autoridad, órdenes, ejército, fuerza. Y alrededor de Jesús todos decían, desciende de la cruz, versículo 30. Descienda ahora, 2 versículos después. Veamos si Elías viene a bajarle en tono de burla, en tono de blasfemia. En tono de blasfemia. El desafío era súper claro. Demuestra quién eres. Tú dices que eres el Hijo de Dios. Demuestra quién eres. Claro, era el momento perfecto como para poder, ¿cierto?, bajar de la cruz y destruirlos a todos y mostrarles el poder que tenía. Dejarlos callados. Pero chiquillos, Jesús no baja y no baja porque no pueda. De hecho, momentos antes, horas antes, el mismo Señor le dice a Pedro, tengo a mi disposición ahora mismo, el griego es súper categórico, ahora mismo, en este momento, ahora, yo los llamo así, y 72.000 ángeles vienen para poder socorrerme. No necesito tu espada, guárdala. Estuve buscando, año 67 después de Cristo, Vespasiano, para poder pelear la guerra judea, tuvo que reunir 60.000 hombres. Se demoró meses en juntarlos. Meses. El Señor los tenía listos, 72.000, con tal de poder defenderlos. Y no los usó. No los usó. Y no porque no pudiera. Por lo tanto, Él no estaba atrapado, Él no estaba sin un control de lo que estaba pasando en la cruz. El centurión conocía el poder de mandar hombres, pero el Señor mostraba un poder mucho mayor, permaneciendo arriba, para dar su vida en rescate por muchos. Y por lo tanto, pudiendo detener todo lo que estaba ocurriéndole, no lo hizo. Aquel que sustenta todas las cosas, se nos dice mucho más adelante en la Biblia, que Él sustentaba todas las cosas, las sustenta. Por lo tanto, solo piensen en esto, para que lo mediten. Cuando estaba siendo golpeado, ¿quién sostenía los músculos de aquellos que lo golpeaban? El látigo que lo estaba desgarrando. Los clavos que lo estaban atravesando. ¿Quién lo sostenía? Él mismo. Él lo sostenía. Un poder impresionante. Aún sufriendo así, Él lo sostenía. Por lo tanto, ya pasamos a nuestro último punto. Porque había visto morir a muchos chiquillos, pero nunca vio morir a uno así. Vio morir a muchos, pero nunca vio morir a alguien como Jesús. Por lo tanto, como les comenté hace un rato, el centurión estuvo en toda la escena. No se perdió nada, absolutamente nada. El centurión escuchó, por ejemplo, sufrimiento, vio burlas, escuchó el clamor, pero algo no calzaba. Algo no calzaba porque en un crucificado, en alguien que era azotado de esta forma, era alguien que estaba débil, alguien que si tú ibas y lo insultabas, él insultaba de vuelta, mantenía su propia postura por orgullo, porque estar crucificado era lo peor de lo peor que podía pasarte. Y estuvo, ¿cierto?, viendo todo esto. Que le hacían burlas, por ejemplo, y él no respondía de la misma forma. Se mantenía en silencio.
Cuando lo estaban flagelando, no abrió su boca. Cuando lo llevaron al pretorio, no se dio el gusto de responderles. Profetiza, le decían también los judíos, ¿quién fue el que te golpeó? Horas antes. Y no respondían. No les iba a dar el gusto. Estaba en perfecto control. Por lo tanto, ya hay algo extraño en él. ¿Por qué no contesta? Mira cómo lo molestan, cómo lo provocan. Incluso los otros dos que están acá, a su derecha y a su izquierda, también lo están molestando, también lo están blasfemando. Baja de la cruz si eres hijo de Dios y bájanos también a nosotros. Lo más probable es que estos dos también eran secuaces de Barrabás. Barrabás iba al centro. El Señor toma el lugar de Barrabás. Por lo tanto, es extraño. No es un hombre cualquiera. Escucha un clamor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, mientras le clavaban sus manos y pies. ¿Qué otra cosa extraña? Le decían que si tenía el poder para bajar, que lo hiciera. A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Desciende de la cruz y vamos a creer en ti. ¿Tenía el poder de hacerlo? Sí. Claro. Un montón de milagros. Cosa de ver las Escrituras, todo lo que hizo. Lo podía haber hecho, pero no lo hizo. Porque Él no vino para bajarse de la cruz. Vino para permanecer allí. Si hubiese cedido, no estaríamos acá. Yo no sé dónde estaría, sinceramente. Si mi vida no hubiese sido transformada de esa forma, no sé dónde estaría. Para mis hermanos también. Es bueno recordar eso. Y entonces Marcos, ¿qué es lo que dice? Escucha el último clamor. Consumado es. Exclamó un gran grito. Ojalá uno supiera controlar cuándo morir. El Señor lo hizo. Exclamó, dio todas sus fuerzas en un momento de asfixia, usó todo el aire que tenía, exclamando la palabra que nos salva. Consumado es, ya está todo pagado, no tienes que hacer absolutamente nada más, ya cargué tu pecado. Consumado es. Y expiró. Y luego Marcos dice, viendo que de esta manera expiró, pero el griego un poco más categórico, dice, y viendo que así, de esta manera, murió. O sea, él no solo vio que murió, es como que miró al lado, chuta, no está respirando. A ver, a ver si es que está vivo o no. Sino que vio todo. Lo vio desde la flagelación en adelante. Un hombre en total control de lo que estaba ocurriendo. Vio cómo murió. ¿Y cuál fue la conclusión de este hombre? Que no se sorprendía con nada. Que una muerte más no le iba a sorprender. ¿Cuál fue la conclusión que sacó? Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Tremendo. Sobre todo para un romano o alguien de la tropa auxiliar, no judío. Un hombre que creía en otros dioses. Un hombre que no era cercano a los judíos. Un hombre que formó parte del aparato que ejecutó la tortura que sufrió Jesús. Un hombre de un mundo donde el emperador recibía lenguaje, honores y claramente vemos acá
que utiliza el mismo lenguaje que se le llamaba al César, Hijo de Dios. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Con eso ya estaba diciendo que el César no era rey, no era el Hijo de Dios, sino Cristo. Y después de morir, ya no hay burla. No sabemos cuánto comprendió teológicamente todo lo que estaba pasando allí. Marcos nos lo dice. Pero sí sabemos esto, chiquillos. Ya no estaba viendo a otro condenado. Ya no estaba viendo a otro que estaba muriendo. Este hombre supo reconocer cuando alguien ya había muerto. Y se dio cuenta que este hombre fue capaz de controlarlo todo hasta el último aliento. Hasta el último aliento. Y se pudo dar cuenta quién era el que estaba allí clavado en la cruz. Pero nosotros sabemos algo que él no sabía. Sabemos algo que ninguno de los que estaba allí sabía. Y es que 3 días después, controlándolo todo, nuevamente, un domingo por la mañana, la piedra se abre, la tumba está vacía, la obra está completamente cumplida y resucita de entre los muertos con todo el poder que tiene, con su cuerpo restaurado, pero aún así conserva algo de este momento. Los clavos, las marcas de sus clavos, sus manos en sus pies y la lanza también, la herida que infligió la lanza en su costado. Chiquillos, el crucificado, aquel que entregó su vida, aquel que teniendo el poder para poder salvarte a ti, de poder librarse de todo lo que estaba ocurriendo, no está muerto, está vivo. Él vive. Y es tremendo, porque finalmente no quedó allí en la cruz. Muchas veces nuestra imagen cultural es ver una imagen de Jesús crucificado, pero Él no está así. No está en una cruz, está en un trono. Está sentado en honra, gloria y majestad. Y chiquillos, ¿saben qué? Que el Evangelio exige una respuesta. El Evangelio exige una respuesta. ¿Qué es lo que nos dice incluso al momento de empezar este corto Evangelio? Marcos, capítulo 1, versículo 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y arrepentirse no es sentirse mal, no es ponerse cabizbajo, llorar en un momento. No estoy hablando de remordimiento, sino que de arrepentimiento. Es reconocer tu pecado. Es darte cuenta de que el pecado es más que solo un errar al blanco. Es una condición. El pecado es una condición. Por lo tanto, no podemos cambiar esa condición. Hagas lo que hagas. Por eso Cristo nos da una nueva naturaleza para aquellos que creemos. Es volverte a Dios. Creer no es aceptar que Jesús existió. Creer es confiar en Él. Es arrepentirte. Es poner tu vida a disposición y decir, sí, efectivamente, no tengo una buena vida. Si me muero, voy a condenación. Pero si creo, ya voy a saber dónde voy a estar. Por aquel que abrió sus brazos y no bajó de esa cruz para poder salvarme. Eso es confiar en Él. Es creer. Es aceptar la obra de la cruz con fe. Aceptarlo con fe. No como lo hizo después uno de sus discípulos. Si es que toco tus manos y toco tu costado y voy a creer. No. No, chiquillos. Hay tiempo. Así que crean, acéptenlo. Tal vez no necesitamos una historia nueva, tal vez no necesitamos una forma nueva de predicar o
o nuevas palabras. Lo que necesitamos, chiquillos, es volver a mirar lo que vio el centurión. Miró exclusivamente a la cruz, y solo a la cruz, y estuvo pendiente de la cruz. Y así pudo darse cuenta de quién realmente estaba muriendo allí. El que estaba muriendo allí no era cualquier crucificado, era el Hijo de Dios, entregando su vida en total control, en total lucidez, para que tú y yo pudiésemos ser salvos por su gracia. Así que, ¿qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con el crucificado? Hay una decisión que tomar. Finalmente, ni tú ni yo controlamos cuándo vamos a morir. Puede ser que esta sea la última vez que escuches, o la última vez que les predique. Pero lo importante, chiquillos, es que piensen en su eternidad. Crean en el Señor Jesucristo y van a ser salvos por su gracia. Vamos a orar para ya poder pasar a la oncecita. Nuestro Padre, queremos darte gracias por tu amor. Somos pecadores y enemigos tuyos, pero a pesar de eso, tú tuviste un plan y enviaste lo más preciado que tenías, que era tu Hijo. Damos gracias por Él, porque lo enviaste a morir. Gracias porque no se bajó de la cruz. Se mantuvo firme, se mantuvo valiente, se dejó golpear. Sufrió como si nosotros hubiésemos sufrido. Cargó con nuestro pecado y salió victorioso. Si hay alguno aquí que en su corazón tenga dudas, ayúdalo para que pueda creer, para que pueda aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Queremos dejar en tus manos a cada uno de los presentes para que podamos meditar en Él, podamos reconocer a Cristo como Jesús, como nuestro Salvador personal. Así también queremos darte gracias porque tu bendición se extiende para los alimentos que vamos a consumir ahora. Permite que podamos compartir, que podamos estar juntos, que si hay dudas, que danos sabiduría también a cada uno de nosotros para poder responderlas. Así que gracias, Señor, por todo el amor mostrado en esta tarde y pues dejamos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.